27 millones de pesos en cuentas que nunca declaró, en un rancho que construyó siendo presidente, con el dinero de empresas que tenían contratos con su propio gobierno. Eso es lo que Omar García Harfuch tiene sobre la mesa con el nombre de Vicente Fox Quesada en la carátula del expediente. Y lo que hace especial este caso no son los 27 millones. Lo que hace especial este caso es que 3 presidentes consecutivos tuvieron ese expediente entre las manos. Y los 3 lo guardaron en un cajón. Calderón lo abrió y lo dejó a medias. Peña Nieto lo congeló a cambio de que Fox le ayudara a volver al poder. Y López Obrador dijo públicamente que a él le interesaba de aquí en adelante. 3 presidentes, 18 años, el expediente intacto. Lo que te voy a contar hoy tiene 2 partes. Cómo Vicente Fox entró a Los Pinos prácticamente en quiebra y salió con un rancho millonario, un museo y 27 millones de pesos que nunca supo explicar. ¿Y quién se benefició de que ese expediente nunca llegara en Querétaro a ningún lado? Para entender lo que está pasando, hay que ir al principio. Vicente Fox Quesada asumió la presidencia de México el 1 de diciembre del año 2000. Llegó con la promesa de acabar con 71 años de corrupción priista. Llegó prometiendo transparencia, rendición de cuentas y atrapar a los peces gordos. Las familias mexicanas le creyeron. Le dieron el voto más importante de la historia moderna del país. Pero la campaña que lo llevó al poder ya tenía problemas. La red de financiamiento conocida como Amigos de Fox movió al menos 91.227.572 pesos irregulares, según el análisis del INE. Dinero que circuló a través de organizaciones como Éxito con Fox, el Instituto Internacional de Finanzas de León y el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia de México. Un sistema de decenas de empresas y sociedades mercantiles conectadas con el empresario Lino Corrodi, amigo personal de Fox y su principal operador financiero. El INE sancionó esas irregularidades, pero Fox llegó a la presidencia de todas formas. Lo que nadie sabía en ese momento es que el rancho San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde Fox vivía desde antes de ser presidente, estaba técnicamente en quiebra. Las empresas familiares tenían deudas de hasta 12 millones de dólares antes de que él llegara a Los Pinos. 12 millones de dólares en deudas. A los 6 meses de asumir la presidencia, Bimbo entró al rescate. Asumió las deudas e invirtió 6 millones de dólares para levantar la empacadora de vegetales de los Fox en Guanajuato. El mismo Bimbo que necesitaba contratos y permisos del gobierno federal que Fox acababa de encabezar. Eso fue en 2001. El expediente de esa transacción existe y está entre los documentos que Harfuch tiene ahora sobre la mesa, pero eso fue solo el principio. Mientras Fox gobernaba, algo estaba pasando en el rancho San Cristóbal, que no figuraba en ninguna declaración patrimonial. El rancho se transformó. Donde antes había instalaciones ganaderas deterioradas, empezó a crecer un complejo que hoy tiene biblioteca, salones de conferencias, auditorio, una réplica exacta de Los Pinos y museos, todo bajo el nombre de Centro Fox. Un proyecto de varios millones de pesos construido durante los años en que Vicente Fox era el hombre con más poder en México. La Secretaría de la Función Pública abrió una investigación. Auditores de la SFPE compararon las declaraciones patrimoniales de Fox con la información que les mandó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que encontraron fue una inconsistencia de 27.881.694 pesos con 97 centavos. Dinero en cuentas bancarias que Fox nunca declaró. 32 cuentas bancarias investigadas. El 90% de ese dinero estaba en cuentas de Marta Sahagún, su esposa, depositado en sucursales de Banorte, Inbursa, BBVA Bancomer y Banamex, el 10% restante en 2 cuentas a nombre de Vicente. Entre los depósitos detectados, 9,91 millones de pesos provenientes del Grupo Estrella Blanca, una empresa de transporte que necesitaba contratos del gobierno federal y cuyos contratos durante el sexenio de Fox crecieron de manera notable. El expediente de la SFP sumó 3.668 fojas en 5 tomos, 3.668 páginas, documentando el origen desconocido del dinero del expresidente. Eso se lo pasaron a la PGR. Y ahí empezó el problema. Pero los 27 millones en cuentas de Fox y Sahagún no eran el único problema.
Mientras la Secretaría de la Función Pública investigaba las cuentas del expresidente, la Cámara de Diputados abría otra línea. Los hijastros de Fox, Manuel, Fernando y Jorge Alberto Briviesca Sahagún, habían gestionado durante el sexenio contratos con Petróleos Mexicanos por 5.929 millones de pesos para favorecer a la empresa Oceanografía de Amado Yáñez Osuna. 5.929 millones de pesos en contratos de Pemex para un empresario con quien los hijos de la primera dama tenían relación directa. Además, a través de una empresa vinculada a Manuel Briviesca, se adquirieron en 2004 4 paquetes de viviendas y predios del Estado valuados en 1,318 millones de pesos, comprados muy por debajo de su valor real en remates públicos que el propio gobierno de Fox había convocado, los hijos de la primera dama comprando propiedades del gobierno de la primera dama. Todo eso estaba en los expedientes. Todo eso llegó a la PGR. La PGR tenía el expediente de Fox, tenía 3,668 fojas, tenía los estados de cuenta, tenía los movimientos bancarios, tenía suficiente para llevar a Fox a declarar ante un juez. Pero en 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón estaba a punto de cerrar la investigación, algo pasó. El 24 de septiembre de 2010, una funcionaria de la Secretaría de la Función Pública se presentó en el Rancho San Cristóbal con un citatorio para Fox. Le pedían que explicara el origen de esos 27 millones. Al día siguiente, Fox cambió de postura política. Según el periodista Raúl Olmos, autor del libro Fox Negocios a la sombra del poder, publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Fue exactamente en ese momento cuando Vicente Fox empezó a tender puentes con Enrique Peña Nieto, el candidato priista que se preparaba para las elecciones de 2012. El hombre que había prometido acabar con el PRI comenzó a aparecer en actos con el candidato del PRI. Comenzó a hablar bien de él en entrevistas. Comenzó a posicionarse como su aliado. Y cuando Peña Nieto ganó las elecciones en julio de 2012, la investigación contra Vicente Fox quedó congelada durante todo el sexenio de Peña Nieto, 6 años, sin que avanzara un solo folio. Peña Nieto le pagó además millones de pesos a Fox por cursos de liderazgo a través de su empresa Servicios Corporativos Sociales S.A. de CBE, creada en 2009 y albergada en el Centro Fox. Cursos que el gobierno de Peña Nieto contrató con recursos públicos. La tapadera del pacto tenía factura y número de contrato. Cuando llegó AMLO al poder en 2018, Fox esperaba lo peor, pero López Obrador declaró públicamente que a él le interesaba de aquí en adelante, que no iba a ir tras los expresidentes, que la fiscalía haría su trabajo de manera autónoma. Y la fiscalía, bajo Hertz Manero, no movió el expediente de Fox. 3 presidentes, 3 decisiones distintas de no actuar. El expediente intacto durante 18 años. Claudia Sheinbaum dijo algo en julio de 2025 que no pasó desapercibido. En su conferencia mañanera, la presidenta fue preguntada sobre Vicente Fox. Su respuesta fue directa. Fox es un traidor a la democracia. Dijo que como presidente dejó casi todas sus promesas incumplidas y mencionó específicamente el desafuero de López Obrador en 2006 como una de las traiciones más graves de su sexenio. El intento de eliminar a su principal rival político fabricando un delito, eso, dijo Sheinbaum, fue la traición más grande que le hizo Fox a México. Traidor a la democracia. Esas fueron sus palabras exactas en septiembre de 2025. Eso no es retórica. Cuando la presidenta de México califica públicamente a un expresidente de esa manera, las carpetas de investigación que llevan años dormidas empiezan a moverse. Harfuch tiene esos expedientes. La FGR también. Y el contexto político hoy es completamente diferente al de 2012, al de 2018 y al de 2024. Porque el paraguas que protegía a Fox desapareció. Peña Nieto está fuera del poder y tiene él mismo 3 carpetas de investigación abiertas en la FGR por enriquecimiento ilícito, delitos electorales y transferencias internacionales. AMLO está retirado y el gobierno actual no tiene ningún pacto que honrar con Vicente Fox. Lo que los analistas están siguiendo esta semana es si la declaración de Sheinbaum va a traducirse en una instrucción concreta a la FGRG para reactivar la carpeta de enriquecimiento ilícito que lleva 27 millones de pesos sin explicar desde hace casi 2 décadas.
Si los movimientos bancarios que detectó la SFP van a cruzarse ahora con la Unidad de Inteligencia Financiera, y si el pacto que Vicente Fox negoció con Peña Nieto y que 3 presidentes respetaron en silencio, va a seguir en pie ahora que ninguno de esos 3 tiene poder para protegerlo. Fox tiene 82 años. Ya no vive en el rancho San Cristóbal. Se mudó a León para estar cerca de los servicios de salud. El Centro Fox sigue en pie, con su réplica de Los Pinos y su biblioteca. Y los 27.881.694 pesos con 97 centavos siguen sin tener una explicación que satisfaga a ningún juez. 18 años después, el expediente sigue abierto. Y por primera vez desde que se abrió, no hay nadie en Los Pinos dispuesto a cerrarlo. La pregunta que nadie ha podido responder en 18 años es una sola. ¿De dónde salió ese dinero? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres saber qué más tienen Harfuch y la FGR sobre los expresidentes del PRIAN, suscríbete y activa la campanita, porque esto no termina con Fox.